Hola pefóbicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación. Hoy os vengo a hablar de Primal The Awakening, el nuevo juego de Rigi Games que se encuentra actualmente en Kickstarter. En el juego nos trasladamos a la región fantástica de Alboria, donde encarnaremos a guerreros humanos enfrentándonos a temibles y enormes criaturas. Poco a poco iremos consiguiendo nuevos recursos, nuevas armas para enfrentarnos cada vez a criaturas más poderosas y así iremos descubriendo la historia del juego. Es un juego totalmente cooperativo, tiene un modo campaña, el modo más interesante, donde vamos a ir evolucionando, aunque también podemos jugar escenarios sueltos. Esto es un boss fighting game, un juego en el cual nos vamos a enfrentar a los bosses, a los jefes finales. Ya estáis viendo aquí uno. Estaréis acostumbrados a jugar a juegos de mazmorreo en los cuales vamos por los pasillos, descubriendo tesoros, matando todo tipo de enemigos y luego ya nos enfrentamos a lo que es el jefe final. Pues en este juego, como estáis viendo, directamente nos vamos a enfrentar a jefes finales, a enormes monstruos. Todo se hará en este tablero táctico en el cual nos iremos moviendo y todo esto es gracias a una IA avanzada que tiene el juego, que tiene cada monstruo, que nos pondrá por supuesto las cosas difíciles. Lo que nos aporta este juego de enfrentamiento contra monstruos respecto a otros es por un lado la ausencia de dados. Aquí no tenemos dados, todo se va a hacer con cartas. También el deck building, no solo usaremos estas cartas iniciales, sino que poco a poco iremos metiendo cartas nuevas y también la gran variedad de monstruos a los que nos enfrentaremos. A lo largo de la campaña apenas repetiremos monstruos, de hecho pasará cuando perdamos y tengamos que repetir el combate, pero continuamente serán nuevos enemigos, nuevas miniaturas y nuevos, por supuesto, mazos de IA, de inteligencia artificial. Os voy a explicar las diferentes partes que tiene el juego, los diferentes tableros, os explicaré cómo funciona mecánicamente y luego haremos unas pinceladas también de la campaña. Cada enfrentamiento contra un monstruo empezará con una historia, leeremos algo de historia. En este prólogo, sin spoilear mucho, pues estábamos simplemente de patrulla y ha aparecido este pedazo bicho, este Viraxen, como estáis leyendo aquí, al que nos tenemos que enfrentar. Y una vez vencido el monstruo, también habrá un epílogo que nos cuente un poco cómo avanza la historia. Así iremos avanzando poco a poco. Voy a empezar a hablaros de los diferentes elementos. Tenemos por un lado el tablero de combate. Como veis es muy sencillito. Una zona central donde va la criatura. Es importante ver hacia dónde mira, la zona frontal, trasera, los laterales. Continuamente habrá referencias en el juego a esas diferentes zonas, ya sea porque son sensibles a nuestros ataques o porque ataca esas zonas, ahora lo veremos. Pondremos a los personajes que usaremos donde nos indique el escenario, en este caso en la zona frontal, y además habrá que decidir quién tiene el agro, a quién está realmente mirando el monstruo. Vamos a hacer que esté mirando a Darion, ¿vale? Tiene en este caso el agro. He preparado aquí la partida para 2 jugadores, pero también podría ser la partida para un jugador, porque si juegas a un jugador vas a tener que llevar 2 personajes. Aparte de las 4 zonas del tablero, también tenemos estos, son los diferentes turnos que vamos a ir jugando. Tenemos un máximo de 10 turnos para conseguir vencer al enemigo. El escenario lo completaremos si vencemos al enemigo y perderemos si pasan los turnos o si todos los personajes terminan KO, si pues pierden toda su vida, caen desmayados en combate, y si le pasa a todos los personajes que tenemos en juego, habremos perdido también el escenario. Además, este escenario en concreto tiene unos matorrales y tiene esta planta especial. Cambian un poco la jugabilidad. En este matorral nos podremos meter, ya os lo explico, podremos entrar, parar nuestro turno, decidir un jugador, otro de nuestros compañeros, y cuando ese jugador juegue volverá a ser nuestro turno. Es una forma un poco de sorprender al enemigo. Y esta en concreto, al entrar en ella, te curas. Hay diferentes terrenos más, tenemos arena, tenemos piedra, cada uno cambia un poco la jugabilidad. Tenemos fuego, por ejemplo, que ya os lo explico, el fuego entra rojo, luego se pondrá en amarillo, luego desaparecerá, pero mientras esté el fuego no nos va a dejar jugar cartas e incluso nos puede llegar a hacer daño. No me voy a meter mucho en profundidad en todas estas excepciones, el juego tiene un montón, pero para que veáis que aparte del enemigo y nuestro movimiento alrededor del enemigo, también hay diferentes elementos que puede haber en el campo de batalla. Vamos a ir con los personajes, os voy a explicar qué traen. Estos son personajes básicos, con armas básicas, luego cuando explique un poco cómo va la campaña podréis ver armas más avanzadas y veréis cómo evoluciona un poco el tema, pero tenemos un casco, una armadura básicas. ¿Para qué sirven? La vida. ¿Veis que aquí pone un 3 y aquí un 5? Pues eso es la vida de nuestro personaje. En el caso de Mira es exactamente igual, tiene también las armaduras básicas. En cuanto al arma, nos dice por un lado el daño que hace. Este 3 es el daño que hace cada vez que en una de las cartas que juguemos salga el icono de nuestro arma. Haremos este daño, aquí 3, aquí 2. También tienen habilidades especiales
Y los numeritos que veis aquí son el número de cartas que podemos tener de cada uno de los colores, porque el mazo de juego se divide en colores, ahora lo veremos más en profundidad, y a la hora de formar este mazo, este deck building, tenemos que tener en cuenta nuestro arma y las cartas que nos deja tener de cada uno de esos colores, porque según avanzamos la campaña iremos ganando nuevas cartas y seremos nosotros los que decidamos cómo hacer nuestro mazo. Además podemos tener pociones y un objeto, en este caso empezamos con esta poción básica, pociones que también luego veremos que podremos llegar a craftear. Esta poción en concreto cura 2 y puede llegar incluso a curarte 4. Es un objeto consumible, lo usamos y ya está. Este es el límite de objetos que podemos tener. Y por último, cada jugador tiene también una carta de maestría. Estas cartas son ventajas que podremos llegar a tener. Si conseguimos durante la partida dar la vuelta a la carta, nos activará un poder especial. Luego veremos cómo se puede llegar a hacer esto. Las cartas de maestría también pueden irse mejorando a lo largo de la campaña, pero quedaros con eso, que son cartas que evolucionaremos durante el combate y nos darán algún tipo de ventaja. Y vamos a la parte importante, que es la IA del enemigo, que es toda esta parte de aquí. Por un lado tenemos su tablero, nos dice de qué elemento es. En esto no voy a entrar muchísimo, pero dependiendo del elemento que sea, es sensible a otros elementos. Podemos llegar a tener armas que le hacen más daño o él nos puede llegar a hacer más daño teniendo en cuenta su elemento. Eso también se va viendo a lo largo de la campaña. Nos dice, bueno, el monstruo que es, porque al vencerlo nos dará recursos, nos puede dar recursos que servirán para, entre otras cosas, crear nuevos objetos o nuevas armas. Tenemos todo esto de aquí, que es las cartas de comportamiento, el mazo y las 3 que están ahora mismo en juego. Esto es lo que va a manejar al monstruo, luego veremos cómo es, porque se hace en nuestro propio turno, lo explicaremos luego. Tenemos estas cartas que podríamos traducir como cartas de actitud, son las diferentes fases que va a tener el monstruo. Tendremos que conseguir vencer sus 3 fases para terminar de vencerlo y ganar el escenario. Cada una de estas fases tiene una vida dependiendo del número de jugadores o del número de personajes. Por ejemplo, si estamos jugando a 2, tenemos 2 personajes. La primera carta de actitud requiere 18 de daño, la segunda 24 y la tercera 28, pero si jugamos a 4 jugadores va a ser más complicado. Al ser más, pues nos va a costar más hacerle ese daño. Esto ya lo puedo dejar explicado. Como veis, tiene 2 partes rojas, es en las zonas en donde es sensible. Ahora mismo el monstruo solo sufre daño desde delante y desde detrás, ¿vale? Desde las 2 zonas que estoy poniendo ahora mismo los personajes. Cada vez que le hagamos daño, lo iremos colocando encima del monstruo con los contadores, que hay de diferentes números, lo iremos poniendo encima, y cuando lleguemos a este número o lo superemos, pasaremos a la siguiente carta de actitud. Aquí, como veis, se le hace daño en 3 sitios, ¿vale? Hará algo especial, eso luego lo podemos ver, y además esta carta también va acompañada de la carta de peligro, podemos llamarlo carta de peligro. Es algún tipo de mejora que tiene el monstruo. Esta carta también, según vamos pasando cartas de aquí, van saliendo nuevas y hay que cambiar un poco nuestra forma de jugar. Esto al final está simulando que el monstruo va recibiendo heridas, va sufriendo, va cayendo, pero a la vez también está más cabreado. Tenemos también esta carta, que es una carta de objetivo, es una ventaja que tenemos en el campo de batalla. Por ejemplo, esta la que nos dice es que cada vez que ataquemos al monstruo desde atrás, pondremos contadores aquí, y una vez que pongamos contadores suficientes, dependiendo del número de jugadores, haremos 5 de daño. En este caso, el monstruo es bastante sensible en la parte de la cola y se demuestra con esta carta de objetivo. Y por último tenemos este macito, que es lo que añade un poquito de azar. Al final es un juego de cartas, no hay dados, esto añade un poco el azar. Son las cartas de desgaste, las sacaremos al final de cada turno de jugador y bueno, tienen diferentes números y es lo que va a determinar que suframos daño o no. También se usan en otros momentos, es un poco un mazo con una diferente numeración que sirve para eso, para añadir un poquito de azar y que no todo esté controlado. Ya os he explicado las diferentes partes que tiene el juego y ahora os voy a explicar cómo van los turnos, cómo se desarrolla cada una de las rondas completas, cómo podemos ir venciendo al monstruo y sobre todo cómo reacciona el monstruo, que es la parte más importante en un juego cooperativo contra una IA, ¿no? Que la IA esté bien desarrollada. Así que vamos a ello. Cada jugador robará 5 cartas, tendrá 5 cartas en la mano. Esto es un deck building, cuando no haya suficientes cartas volveremos a barajar todo, volveremos a robar, esto pues como cualquier deck building, y bueno, son las cartas que tendrá en mano y podrá utilizar en su turno. Pero antes de la fase de jugadores, antes de que los jugadores puedan jugar sus cartas, hay una fase de monstruo. Esta fase es rapidita porque la mayor cantidad de acciones que hace el monstruo va a ser durante el turno de los jugadores, ya lo veréis, pero lo primero que hace es robar 2 tokens de struggle, de conflicto, que se pondrá en su ficha. Estos tokens, resumiéndolo mucho, cuantos menos tenga encima, mejor, luego veréis por qué. Esto es peligroso para los jugadores. En este caso, como hay 2 personajes, 2 jugadores, va a robar 2.
Además también, si en algún momento se queda sin cartas de comportamiento, robará 1. ¿Vale? Eso es otra forma de conseguir estos tokens de conflicto. Y además, si llega a tener 10 o más contadores de estos, va a hacer tanto daño a los jugadores como lo que ponga en su carta de actitud actual, en este caso 1. Y además, esto que no se hace en el primer turno, pero lo voy a dejar hecho para que lo veáis, vamos a quitar la carta que tenga el número más bajo de las de comportamiento y la vamos a sustituir por la primera carta del mazo. ¿Vale? ¿Esto para qué sirve? Para que haya cartas con números más altos que, hasta donde entiendo, son más peligrosas y para que esto al final se vaya moviendo. Pero es así de sencillo. Contadores, cambiar carta y el monstruo habrá hecho su fase. Vamos con la fase de acciones, donde cada uno de los jugadores va a hacer su turno completo teniendo en cuenta las cartas que tiene en la mano y las acciones que quiera o pueda jugar. Y para ello nos acercamos un poco y vamos a ver las diferentes cartas, los diferentes tipos de cartas que hay en el juego y vamos a ver un poco cómo se leen estas cartas. Estamina. La estamina es esto que tenemos aquí. Esta carta tiene 1, 1, 1 y esta tiene 2. Es el recurso que tenemos para usar cartas en el juego. Además, hay 4 tipos de cartas, como veis, con 4 colores diferentes, que aparte de su texto, de lo que marca el texto, hacen diferentes acciones dependiendo de su color. Lo primero que podemos hacer es movernos, que sería tan sencillo como mover al personaje, y para ello tendremos que gastar una carta de nuestra mano con 1 de estamina. Por ejemplo, podemos gastar esta. Esta carta iría inmediatamente al descarte y ya la habremos perdido. No la podremos usar este turno para realizar su acción y su texto. Si no nos hemos movido, robaremos un token de amenaza que pondremos en el tablero de ese jugador. Estos tokens luego veréis para qué sirven, pero resumiendo, son negativos. Si no nos movemos, pues el monstruo nos tiene a tiro y nos hará daño. Así que es importante movernos. ¿Qué pasa? Que si nos hemos movido aquí, recordad que según esta carta que tenemos actualmente, de la posición del monstruo, no podemos hacerle daño. Le hacemos daño tanto delante como detrás, así que ahí no le haríamos daño. Pero bueno, es para que veáis el ejemplo de cómo nos moveríamos. Y ahora ya viene la parte importante del juego. Es un juego de cartas donde el orden en el que jugamos las cartas es crucial. Es muy importante qué cartas jugamos y en qué orden jugamos esas cartas. Por supuesto, al ser deck building podremos jugar cartas que nos hagan robar nuevas cartas durante nuestro turno. No solo vamos a tener 5 en mano, sino que podremos incluso robar más, pero va a ser importante las cartas que juguemos y en el orden en el que las juguemos. Empiezo explicando los tipos de cartas que hay. Estas dos son ofensivas, estas dos son defensivas. Quedaros con el icono. Icono ofensivo, icono defensivo, que como veis es igual que el mazo de desgaste, van a tener importancia luego, lo veréis. Esta carta, aparte del texto, atacará, hace daño al monstruo, tanto daño como lo que marque el arma que tenemos en este momento. Este es un arma básica que haría 3 de daño, así que solo con jugar esta carta ya haríamos 3 de daño, pero por supuesto haremos también el texto que marca la carta. Esta de aquí, aparte de hacer su texto, lo que hace es quitar un token de struggle de los que ha ido robando el monstruo, que como he dicho es importante irselos quitando. Esta carta quitará 1, las cartas azules quitan 1. Y estas dos cartas, aparte de su texto de nuevo, lo que hacen es servirnos para el momento en el cual el monstruo ataque, ¿vale? Así que jugar estas cartas, aparte de servir de apoyo, por ejemplo esta es muy sencilla de entender, robas 2 cartas, nos va a servir para la fase final del turno del jugador que veremos luego. Y es interesante ver también cómo esta tiene 2 de estamina. ¿Por qué? Porque a la hora de jugar cada una de las cartas tenemos que ver este numerito. Tenemos que gastar eso en estamina. Por supuesto tenemos cartas que cuestan más. Esta cuesta 3 y daría 2 de estamina, así que cuesta bajarla, pero también nos da mucha estamina, o incluso 4. Evidentemente, cuanto más alto sea el número, en principio va a ser mejor o más daño va a hacer. Estas cartas, como veis, tienen un 1 porque son de level 1. Luego, cuando hablemos un poco del modo campaña, veremos cómo hay cartas de más nivel y iremos mejorando el mazo con ellas. Voy a hacer un ejemplo de turno, voy a bajar primero esta carta, y así vais viendo un poco cómo pueden ir combando. Bajamos esta carta, que en principio no hace ninguna acción extra, luego veremos también para qué sirve, y nos dice que haría 2 veces el daño del arma, de daño adicional. Esta carta vendría bien si después jugamos una carta roja, porque te dice que si a la derecha hay una carta roja, en este caso lo tenemos, haría este daño. Y esta además, al bajarla, aparte del daño básico por ser roja, lo que haría 3 de daño, el daño del arma, si tenemos una carta amarilla a la izquierda, podremos robar una. Así que aquí ya haremos un pequeño combo. Cosa importante, como veis, hay algunos que tienen el icono de monstruo en rojo y otras en gris. Siempre que tengamos un icono rojo, robaremos la ficha de agro. Esta ficha se va a poder ir moviendo entre jugadores, pero siempre hay que estar atentos a si jugamos una carta con icono rojo, porque robaremos el agro del monstruo, hemos llamado su atención. Y luego, por ejemplo, podemos jugar esta otra. Esta dice que al final de tu turno eliges un aliado que robará una carta por cada carta que tenga
este icono rojo en tu secuencia de cartas. Tenemos cartas también, por ejemplo, como esta, que quita tokens de Struggle, que ya veréis luego, de nuevo, lo importante que es quitárselos. Y por supuesto tenemos cartas que hacen otro tipo de habilidades. El juego tiene un gran glosario de diferentes habilidades. Por ejemplo, esta hace Stunt y también Vulnerable. Stunt lo que hace es poder stunear una de sus cartas de comportamiento, evitar que se usen, y Vulnerable hace que la próxima vez que se haga daño al monstruo se le hará el doble de daño. Además, si a la izquierda hemos jugado una carta roja, doblaremos el daño de nuestro arma. Así que aquí está totalmente la chicha del juego, en cómo jugamos las cartas, cuántas jugamos y teniendo en cuenta lo que valen, porque tendremos que pagar esto teniendo en cuenta el resto de cartas de nuestra mano, porque las que usamos para pagar no las vamos a poder usar. Imaginaos que ya hemos terminado el turno, hemos jugado todas las cartas y estas son las cartas que hemos jugado. Pues en este momento es cuando vamos a sacar una carta de desgaste. Sacaremos una carta de desgaste y veremos el número que hay. Si tenemos menos que el número indicado aquí de este tipo de cartas, de este tipo de iconos, sufriremos el daño que hace en ese momento el monstruo. Aquí haría 1 de daño. Según va avanzando, hará hasta 2 de daño, dependiendo del monstruo, pues irá haciendo más. Hay cartas que, pues eso, como es este caso, que requieren que hayas jugado más. Esto no lo sabemos, como digo, esto es lo que añade un poco de azar al juego, porque no sabemos cuántas vamos a necesitar. Igual tenemos ya muy poca vida y nos interesa jugar muchas cartas defensivas para evitar ese golpe. Y además, si tenemos este token, si no nos hemos movido este turno, se robarán 2 y nos quedaremos la más alta, que en este caso pues el monstruo nos va a enchufar. Y esto puede acabar de dos formas, o venciendo al monstruo o siendo derrotados por el monstruo. Recordad que la vida la marca nuestro equipo, entonces según nos va haciendo daño el monstruo lo iremos poniendo en nuestra hoja. Si nos hace tanto daño como nuestra vida, se hará lo siguiente: pararemos nuestro turno, nos pondremos un marcador de KO, que son estos de aquí, descartaremos toda nuestra mano, pondremos una carta de herida en nuestro descarte. Estas cartas son cartas que simplemente estorban, como en un deck building, las típicas cartas que estorban, y lo realmente malo que tienen es que van a durar entre partidas. La vamos a tener siempre ya en nuestro mazo, a no ser que por supuesto nos curemos, porque nos podremos curar. Nuestra armadura y nuestro casco quedarán dañados. Esto hará que tengamos menos vida, pero también se podrá arreglar. Tumbaremos nuestra miniatura para demostrar pues, que estamos heridos, nos ha tumbado, y dejaremos este token así. Cuando nos vuelva a tocar turno, daremos la vuelta al token. Cuando nos vuelva a tocar turno, ya retiraremos el token, levantaremos la figura, robaremos carta, nos quitaremos el daño y estaremos listos de nuevo para el combate. ¿Cuál sería el problema? Pues que hemos dejado el marrón a nuestro compañero o a nuestros compañeros si fueran más, y si todos terminamos KO, habremos perdido la partida. Por supuesto, también podemos ir haciendo daño al monstruo hasta llegar al límite indicado aquí. En ese caso, quitaremos esta carta, aparecerá una nueva con un nuevo texto, que se hace cuando se revela, como pone aquí, ganará 2 de Struggle, nada más revelarse ganará 2 de Struggle. Esto evidentemente entre los diferentes monstruos cambiará una barbaridad. Y además también la carta de peligro se quitará y aparecerá una nueva. Esta, por ejemplo, nos dice que si sale una carta de comportamiento que se llama Firestorm Trait, entre estas de aquí, tendremos que poner un token de fuego delante del monstruo. Así que esto también va a cambiar la partida y va a cambiar su comportamiento. Pero ahora viene lo realmente importante, porque muchos estaréis diciendo, sí, muy bien, yo voy jugando cartas, pego al monstruo, al final pues bajo suficientes cartas defensivas, no me hace daño, le toca a mi compañero y sigue haciendo lo mismo. ¿Dónde está aquí el lío? Pues el lío está en la IA del monstruo. Aquí es donde realmente se van a complicar las cosas, porque como he dicho hace un rato, el monstruo va reaccionando según nosotros vamos haciendo acciones, y para eso tenemos que leer los iconos de sus 3 cartas activas. Estas son las cartas activas que podrán darse la vuelta en cualquier momento durante nuestro turno, y esta es la siguiente que va a entrar en juego. Este icono, por ejemplo, nos dice que si en nuestra secuencia de combo, cuando estamos jugando turno, sacamos cualquier carta con este icono, o sea, una carta de ataque, hay que dar la vuelta a esto. Una vez hecho el efecto de la carta, paramos, damos la vuelta a esto y vemos lo que nos hace el monstruo. Aquí es donde se activa su IA. En este caso nos dice que el jugador activo, el que está haciendo turno, va a sufrir 1 de daño, a no ser que tenga una carta amarilla bajada, o sea, ya haya bajado una en su combo durante su turno. Y además, aquí vienen los tokens de Struggle de los que hemos estado hablando tanto. Gastando 1, se gasta automáticamente, la IA retira 1, se sufrirá un daño adicional. Esta carta se va al descarte y se pone una nueva. Esta de aquí se activa cuando cualquier otra carta de la fila es activada. Así que, como se habría activado esta también se activa. Nos dice que hace un Firestorm, pon un terreno de fuego en la zona frontal, así que ha echado fuego. Y además, gastando 2 tokens de Struggle, de nuevo, se tienen que gastar,
Los jugadores que estén en la sección frontal, o sea, delante del monstruo, tendrán que descartar una carta verde o sufrirán un daño de fuego, que además, al ser de un elemento especial, puede llegarnos a hacer más daño. Este de aquí, ¿cuándo se activa? Simplemente cuando el jugador empieza su turno delante del monstruo. Así que es algo que ya habríamos activado al principio de nuestro turno. Y en este caso nos dicen que gana 4 tokens de Struggle, así que si se los hemos quitado da igual porque aquí le vienen 4 más. Y además un +1 de daño al sacar las cartas de desgaste. Tenemos aquí un +1. Y esto es la IA del monstruo. Tenemos que estar muy atentos a en qué momento se activan, a las cartas que jugamos, porque si sacamos justo de ese icono se va a activar, y esto es lo que al final hace que sea un verdadero reto estas cartas, que de nuevo cambiarán radicalmente teniendo en cuenta el monstruo al que nos estemos enfrentando. El escenario puede terminar de dos formas: completando todas las fases, haciéndole el daño suficiente para terminar sus fases y así habremos vencido al monstruo, o perdiendo, que puede ser con todos los personajes caos, que todos terminen caos, o que se acabe el tiempo, que se acaben las 10 rondas. Estas son las mecánicas de enfrentamiento y ahora vamos a hablar un poquito de la campaña del juego. Vamos ya a hablar de cómo funciona la campaña, no me voy a extender mucho, os voy a decir las diferentes fases, primero porque el vídeo está quedando largo y segundo porque no tengo mucho material para enseñar. La campaña son una serie de sesiones y llevaremos la cuenta en una hoja en la que iremos apuntando pues a los monstruos que hemos vencido. Tendremos también hojas individuales de cada jugador donde pone su equipo. Bueno, iremos apuntando todo lo que vamos avanzando en esta campaña. Podemos elegir la dificultad, es una dificultad variable. Además tenemos un límite de derrotas. Puede darse el caso de que suframos demasiadas derrotas y haya que empezar otra vez toda la campaña, así que nos tenemos que ir preparando bien. Es una campaña que permite que jugadores se vayan y entren, no hace falta que todos estén en todas las sesiones, y vamos a hablar un poco de las diferentes fases. Tengo aquí a Toramat, que el pobre tiene un poco de envidia porque no ha sido nada protagonista en el vídeo, así que lo tenemos aquí para hacernos compañía. Lo primero es una fase de eventos. Dependiendo de en qué parte de la campaña estemos, puede tener lugar un evento, que son momentos narrativos, es simplemente leer. Luego habrá que elegir una quest. Tendremos un tablerito, que aquí no lo tengo, pero tenemos un tablerito donde están las diferentes quests. Aquí, por ejemplo, tenemos un par de ellas. Te pone un poco de texto, al enemigo al que nos enfrentaremos, el trofeo que nos dará y el tipo de monstruo que es. Pues simplemente aceptaremos una de esas. También hay contratos que nos piden materiales y si los completamos, pues nos dará ciertas mejoras. Os puedo enseñar ya de paso pues tipos de materiales que tenemos. Por ejemplo, tenemos sangre, tenemos huesos, tenemos cobaureo, es otro tipo de material, scales, cima. Tenemos también diferentes tipos de hierbas y plantas. Todo esto lo iremos consiguiendo según vayamos venciendo enemigos. Y tienen mucha importancia en la fase de Garrison, que es la fase en la cual nos vamos a preparar para enfrentarnos a la misión que hemos elegido. Lo primero que podemos hacer es craftear objetos. Para ello tenemos aquí la forja. La forja empieza en nivel 1, pero podremos ir mejorándola. Nos da acceso a diferentes armas. Por ejemplo, aquí tenemos esta lengua de fuego. Este es un arma mejorado, entre otras cosas porque tiene elemento fuego, tiene una acción mejorada, hace más daño que la otra que hemos visto. Aquí tiene también su límite de cartas y podemos construirla pagando lo que marca aquí, que son de nuevo elementos que hemos visto aquí que iremos consiguiendo. Os voy a enseñar una imagen en la que se ve cómo van evolucionando las forjas y cómo también van evolucionando los objetos que podemos ir fabricando, porque además se ve en la propia carta cómo va siendo cada vez mejor. Os puedo enseñar también para que lo veáis, el Burning Stone, la piedra está ardiente. Tenemos también esta otra, que es una espada de otro elemento. Bueno, un poco para que veáis qué tipo de armas podemos llegar a construir. Pero no solo armas, también tenemos, por ejemplo, el set de fuego a juego, que va con esto, con este. Como veis, bueno, la armadura, casco, y luego esto iría en la parte de abajo que vimos del tablero de cada uno de los jugadores, que tiene una parte de abajo para meter un objeto extra, pues podríamos meter esto. Nos dan vida, nos dan habilidades también, así que iremos cada vez estando más fuertes. También podremos reparar equipo. Recordad que podrían llegar a dañarnos el equipo, pues este es el momento en el cual podemos reparar equipo gastando un recurso común. Cualquier recurso común podría servir para quitar un token de desgaste en el equipo. También podemos craftear pociones. Visteis que empezamos con una básica, pues aquí también tenemos pociones avanzadas que podremos craftear y usar en
los siguientes combates, ¿vale? Pues aquí cada jugador decidirá qué gasta, porque los recursos son de cada uno. Cada jugador tiene sus recursos y va a decidir qué objetos hace, qué pociones hace. Eso va a ser decisión de cada uno de los jugadores. Además, también podemos curar. Recordad que nos podían ir metiendo cartas de herida que nos fastidiaban el deck building, pues podremos curarlas gastando un Beatanis, ¿vale? Que es esto de aquí. Gastando de estas podremos quitar hasta 2 cartas de herida del mazo. Y por último, la parte más interesante en un juego que tiene deck building es el momento de mejorar el mazo. También, por supuesto, podremos ir mejorando nuestro mazo. En este juego subiremos de nivel todos a la vez, subimos de nivel como grupo e iremos ganando nuevas cartas. Voy a enseñaros aquí alguna. Como veis, aquí tiene ya un 2, son de nivel 2 y decidiremos cuáles usar teniendo en cuenta de nuevo nuestro arma principal, los colores, la cantidad de cartas de cada uno de los colores y según subamos de nivel nos van dando más. Estas cartas han venido en esta copia de muestra para hacer esta explicación, pero podéis ver en la campaña cómo hay de muchos más niveles con acciones mejoradas. Al final el juego es una campaña en la cual vamos a irnos enfrentando a enemigos cada vez más poderosos, por lo tanto nosotros tendremos que mejorar, tenemos que tener mejores cartas y también tenemos que ir mejorando nuestro equipo y nuestras armas. Y voy a irlo dejando por aquí. Sobre todo he hecho hincapié en toda la fase de combate, que creo que es importante que vierais las posibilidades que tiene, las diferentes fases. La campaña, tengo menos material, pero también os habéis podido hacer una idea de cómo vamos mejorando las diferentes fases que tiene. De todas formas, en la campaña de Kickstarter tenéis el manual, podéis bajar el manual si queréis cotear un poco más todo. Y por supuesto, os invito a entrar en la campaña. El juego está actualmente en Kickstarter, tenéis el link abajo en la descripción. Espero que el vídeo os haya servido. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades.